¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que descansando y disfrutando de estos días de Semana Santa. Bueno, quiero hablaros hoy sobre la personalidad histriónica. La palabra histriónico proviene del latín histrionicus, que significa actor, y se refiere a alguien que actúa de manera teatral o exagerada, como los actores de teatro. Histrión era el término que se usaba en la antigua Roma para referirse a los actores y cómicos que participaban en las representaciones escénicas. En psicología, la personalidad histriónica se caracteriza por la presencia de una emotividad intensa y excesiva y una búsqueda constante de atención. La personalidad histriónica tiene rasgos importantes que se manifiestan en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Pues en el profesional, en el mundo relacional, en la familia. Estos rasgos de personalidad se pueden convertir en un trastorno cuando las características que los definen se muestran incompatibles con una vida cotidiana adaptativa y presentan síntomas que ofrecen sufrimiento o inadaptación que impiden o dificultan un estado razonablemente saludable, ¿no? Cerca de un 2% de la población tiende a desarrollar el trastorno de la personalidad histriónica, ¿no? Bueno, un 2% que ha sido oficialmente diagnosticado sin contar con los casos no documentados, ¿no? Se cree que no existe una única causa generadora de este trastorno, sino que existen diversos factores, ¿no? Como causas socioambientales, pues se han observado como de mayor relevancia la falta de apego en la infancia, padres ausentes o emocionalmente distantes, malos tratos o abusos también en la infancia, un entorno psicoeducativo sin pautas o ausencia de disciplina o normas claras que generan una baja autoestima y una inseguridad personal. También parece probable la existencia de componentes genéticos entre las causas de este trastorno, ¿no? Y se debe a que se ha observado que familias con antecedentes de trastornos de personalidad pues cuentan con mayor probabilidad de que alguno de sus miembros pues desarrolle un desorden histriónico, ¿no? Se estima que los inicios de este trastorno pues suelen comenzar en la adolescencia y se diagnostica con mayor frecuencia en mujeres que en hombres, pero vamos, entre otras cosas porque las mujeres con este trastorno suelen acudir con más frecuencia que los hombres en busca de atención y tratamiento, ¿no? El trastorno de personalidad histriónica se clasifica como un trastorno de personalidad del grupo B, pues junto con el trastorno de personalidad antisocial o el trastorno límite de personalidad o el trastorno narcisista de la personalidad, ¿no? Estos trastornos se caracterizan por una volatilidad emocional e impulsividad. Y dado que sus rasgos se solapan, el THP, que es como se conoce con estas siglas, el trastorno histriónico, puede coexistir con estos u otros trastornos de la personalidad, lo que a veces dificulta su diagnóstico y tratamiento, ¿no? Bueno, entre los rasgos que distinguen y caracterizan a este tipo de trastorno, pues podríamos identificar pues, como un patrón dominante de emotividad excesiva y de búsqueda de atención, que, como os decía, comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente pues, en diversos contextos, ¿no? Y se manifiesta en hechos, digamos, observables como una fuerte incomodidad en situaciones en las que no se es el centro de atención. La interacción con los demás se caracteriza con frecuencia por un comportamiento seductor o provocativo, digamos, inapropiado. Presenta una fuerte labilidad emocional, pudiendo pasar de momentos eufóricos a situaciones de abatimiento en cortos periodos de tiempo, ¿no? Utiliza con mucha frecuencia el aspecto físico para atraer la atención, llegando en ocasiones, digamos, a la extravagancia, ¿no? Tiene una manera de hablar que se basa excesivamente en las impresiones y que carece de detalles, tendiendo a la grandilocuencia, pues con un lenguaje verbal y también no verbal excesivo, quizás desmesurado, ¿no? Muestra autodramatización, teatralidad y expresión exagerada de la emoción, ¿no? Es sugestionable, es decir, fácilmente influenciable por los demás o por las circunstancias en las que se encuentra, ¿no? Considera que las relaciones son más estrechas de lo que son en realidad. Hay una búsqueda, digamos, casi imperiosa de emociones y desarrollo de actividades
en las que ser el centro de atención, ¿no? En sus interacciones sociales su principal objetivo es destacar, ¿no? Son muy capaces de hacer un gran esfuerzo de adaptación a cada situación para lograr el interés y la aprobación de los demás, ¿no? Les afecta muchísimo el entorno y soportan muy mal, ¿no? Y les duele además profundamente el desinterés, la indiferencia o el menosprecio de los demás, ¿no? Podríamos resumir todos estos rasgos en dos. Uno es la excesiva emotividad, es decir, la propensión a experimentar las emociones de una manera intensa, y esto significa estar en una montaña rusa constante, ¿no? Experimentando cambios rápidos en su estado de ánimo, ¿no? Y el otro principal distintivo es la elevada necesidad de atención, que juega un papel fundamental en la vida de estas personas, ¿no? Este mecanismo puede convertirse en algo similar, digamos, a una adicción, ¿no? Es decir, la persona necesita el placer que recibe cuando es reconocida y aprobada por los demás y experimenta un elevado malestar cuando este reconocimiento y valoración no están presentes, ¿no? A nivel cognitivo, estos rasgos histriónicos se manifiestan en una tendencia a tener ideas vagas, difusas, dispersas y superficiales, ¿no? Basadas en impresiones y sensaciones con una alta tendencia a la intuición. Hay una baja capacidad de análisis que conlleva un procesamiento superficial y poco ajustado a la realidad de la información, fácil influencia de la opinión de los demás que lleva a que la persona adapte sus pensamientos al contexto para así favorecer la sensación de identificación con los demás, ¿no? Preocupaciones que giran en torno a la idea de que es imprescindible proyectar una imagen física atrayente para los demás, dándole una relevancia excesiva al atractivo físico, ¿no? Hay una propensión a minimizar la complejidad de las cosas como una manera de protegerse de su dificultad para reflexionar, ¿no? Hay un bajo autoconocimiento al centrarse en los demás más que en la propia identidad, lo que conlleva una baja percepción de las propias competencias y bueno, esto le dificulta en su mundo relacional, ¿no? En el aspecto emocional tiene una tendencia a la falta de empatía que conlleva percibir el mundo a través de un único canal, ¿no? El de las propias impresiones, que suelen ser exageradas y basadas en sensaciones. Hay una propensión a una expresión emocional exagerada y descontrolada que se llama hiperemotividad, así como excesivamente cambiante y superficial, ¿no? Hay una experiencia de malestar cuando no se tiene la atención total y la aprobación de los demás, y una propensión a la dependencia emocional buscando sentir vínculos intensos, y una percepción de tener relaciones interpersonales, como os decía, más estrechas con los demás de lo que realmente son. Digamos que se confunde la atracción y la relación. A nivel de comportamiento observamos rasgos histriónicos en conductas exageradas, impostadas o dramatizadas, muy enfocadas a la búsqueda de la atención, ¿no? Hay una tendencia a adaptarse siempre a los demás con comportamientos miméticos que buscan aprobación y aceptación, y una propensión a generar vínculos estrechos de manera excesivamente rápida, lo que conlleva relaciones con un bajo conocimiento mutuo, ¿no? Hacer que la apariencia física sea un instrumento fundamental en el objetivo de atraer el interés de los demás, ¿no? Esto puede llevar a elegir aspectos excesivamente llamativos, incluso extravagantes, ¿no? En ocasiones, asumir roles de género o modelos de belleza preestablecidos hace que se puedan elegir aspectos físicos hipersexualizados, ¿no? Hay una alta impulsividad que se despliega en comportamientos llamativos, a veces peligrosos, mediante los que se buscan sensaciones y activación constantes, ¿no? En el ámbito de las relaciones, os cuento un caso, ¿no? Hace algún tiempo, Carmen y Antonio acudieron a mi consulta para iniciar un proceso de terapia de pareja. Llevaban un año de relación, ¿no? Y al margen del resto de datos de su historia clínica, me comentan que Carmen muestra una gran pasión y entusiasmo, colmando a Antonio de gestos románticos y asegurándose de que se sienta el centro de su mundo, ¿no? Sin embargo, cada vez que Antonio necesita espacio personal o no puede darle toda la atención que ella demanda, Carmen reacciona de manera dramática con manifestaciones emotivas intensas y desproporcionadas, como llanto desconsolado que cambia de forma instantánea por gritos y descalificaciones, acusando a Antonio de no quererla lo suficiente o de no prestar atención
a sus necesidades importantísimas e inaplazables. Esto era una dinámica agotadora para Antonio, que intentaba satisfacer las demandas emocionales de Laura, pero nunca parecía ser suficiente, ¿no? La relación se convertía en un ciclo constante de intensos momentos de amor seguidos de crisis emocionales. Después de varias sesiones optaron por realizar procesos individuales, y en el caso de Carmen, para poder afrontar de manera más adecuada los problemas inherentes a sus rasgos histriónicos, que en el ámbito relacional pues genera dependencia afectiva, habitualmente acompañada de egocentrismo y asociada a una extrema intolerancia a las frustraciones, que en determinados casos pues adoptará formas espectaculares de expresión, siendo las más frecuentes el llanto intensivo y la ira excesiva, ¿no? Como os decía. La inestabilidad caracteriza el estado de ánimo habitual de este tipo de personalidades. Arrebatos de entusiasmo y desánimo se suceden sin descanso, ¿no? Y las personas con esta condición son egosintónicas, lo que significa que creen que su comportamiento es normal, por lo que les cuesta admitir que tienen un problema. En el proceso de terapia se procura pues mejorar e incrementar la empatía de la persona, fomentando la capacidad de ponerse en el lugar de los demás y de adquirir conciencia de cómo su conducta influye en su entorno y viceversa, ¿no? Fomentar una forma de pensar más estable y realista, atendiendo a las evidencias y no a las impresiones o las sensaciones, ¿no? Identificar la excesiva influencia de los demás en sus opiniones, percepciones y conductas, analizando si la necesidad de aprobación hace que se tienda a modificar la forma de ser, de pensar o de actuar, ¿no? También que adquiera habilidades de comunicación asertiva, ¿no? Para poder expresar opiniones, emociones, decir que no o encajar críticas de una manera adecuada. Implementar un autoconcepto basado en criterios propios, internos, dando prioridad a las fortalezas personales que no varían con los diferentes ámbitos relacionales, ¿no? Para mejorar así la autoconfianza y seguridad en cualquier ámbito de las relaciones sociales, ¿no? Favorecer la autorreflexión y la visión alternativa, observando la forma de actuar en las diferentes situaciones, ¿no? Observando la impulsividad, la emotividad y planteando otras alternativas que se podría haber utilizado, buscando nuevas soluciones a los problemas que se presentan. Establecer objetivos a corto plazo, realistas y concretos con respecto a lo que se necesita y se quiere lograr, ¿no? Y aprender a manejar la impulsividad, de pensar antes de actuar, observar cómo son los pensamientos y las interpretaciones, y afrontar el miedo al rechazo o a la desaprobación que condicionan de manera notable la forma de pensar y comportarse de estas personas, ¿no? Bueno, pues nada, espero que, en fin, que os haya aclarado algo este vídeo sobre el tema de las personalidades histriónicas, y os agradezco como siempre vuestro interés y vuestra atención, y nada, y citaros pues aproximadamente para dentro de un mes. Os mando un abrazo.